Observa esta colosal serpiente de piedra, serpenteando a través de las montañas chinas. 21.000 kilómetros de murallas, torres y fortificaciones. Todos conocemos la Gran Muralla, pero lo que no te cuentan son los secretos que atormentan a los arqueólogos. Cuerpos sellados dentro de los muros, sin explicación alguna. Lecturas de brújulas que giran frenéticamente cerca de ciertas secciones. Cámaras subterráneas que no aparecen en ningún plano. Fenómenos acústicos que desafían las leyes de la física. Técnicas de construcción que los ingenieros modernos no pueden replicar. 12 enigmas sin resolver, ocultos a plena vista a lo largo de la estructura más extensa del planeta. Estos 12 casos abarcan 2000 años de construcción, cada uno documentado por equipos que esperaban investigaciones rutinarias, pero que, en cambio, tropezaron con lo imposible. Cada misterio anclado en mediciones, coordenadas y pruebas que hoy residen en los archivos de Pekín. Año 1997, Badaling, China. Un descubrimiento sacude los cimientos de lo que creíamos saber sobre la Gran Muralla. Equipos de investigación, utilizando tecnología de georradar, detectan algo anómalo. Cimientos fantasma, ocultos a 3 metros de profundidad, superando cualquier técnica de construcción conocida de la dinastía Ming. Estos cimientos invisibles siguen el curso del muro actual con precisión milimétrica, pero las marcas en la piedra cuentan una historia diferente. El Instituto Arqueológico de Pekín confirma lo impensable: cortes con una exactitud de 2 milímetros, una tecnología que supuestamente no existía en esa época. El equipo del Dr. Li Weiwei extrae muestras. La zapata revela un aglutinante desconocido. El análisis espectral arroja un resultado escalofriante, una firma química que desafía la ciencia moderna. A lo largo de 12 kilómetros, 43 puntos de cimentación separados exhiben la misma anomalía. Los registros de la dinastía Ming son claros. La construcción comenzó sobre terreno virgen. Entonces, ¿quién colocó estas estructuras subterráneas? El carbono 14 revela una verdad aún más inquietante. Las piedras más profundas son 800 años más antiguas que el muro visible, datando de la dinastía Song. Pero los ingenieros Song jamás se aventuraron tan al norte. Los archivos imperiales no registran ningún proyecto de construcción en esta región durante su reinado. Pero la anomalía no termina ahí. Los cimientos fantasma muestran rastros de herramientas de hierro que no se corresponden con ninguna herramienta china conocida de ninguna dinastía. El análisis metalúrgico revela que fueron fabricadas con aleaciones de acero que los herreros chinos no dominarían hasta la dinastía Qing, 3 siglos después. La pregunta es inevitable. ¿Quién construyó estos cimientos imposibles? ¿Con qué tecnología? ¿Y por qué la historia los ha borrado por completo? Cimientos que no deberían existir, cortados con herramientas inexistentes, colocados por constructores fantasma. Sellados, medidos y hasta ahora inexplicables. Número 2. En Din Shanling, un descubrimiento de 2004, sacude los cimientos de lo que creíamos saber sobre la guerra y la tecnología. Ingenieros acústicos, en medio de trabajos de rutina, tropezaron con algo inexplicable: una cámara de resonancia. Coordenadas precisas: 35,7 grados de latitud norte, 117,2 grados de longitud este. En ese punto exacto, una cavidad oculta dentro de la muralla emite frecuencias inaudibles para el oído humano. Pero los instrumentos de medición no mienten: 18,5 hertz infrasonido. ¿La consecuencia? Reacciones de pánico. Trabajadores reportando ataques de ansiedad, náuseas y desorientación en puntos específicos a lo largo de un tramo de 200 metros. El Instituto de Acústica de Shanghái pasó 6 meses intentando comprender lo incomprensible. Según los planos arquitectónicos de la dinastía Ming, esa cámara no debería existir. Sin embargo, el mapeo ultrasónico revela una cavidad tallada con precisión milimétrica, diseñada para amplificar las vibraciones naturales del suelo. Su propósito: guerra psicológica. Pero aquí está el enigma. Las propiedades acústicas de la cámara exigen un conocimiento profundo
de la propagación de ondas, un entendimiento que los ingenieros chinos no desarrollarían hasta el siglo XX. Los registros de construcción de 1570 son claros, solo piedra y mortero. Ni una palabra sobre ingeniería de sonido. Y lo más inquietante, la cámara sigue activa hoy. Las pruebas demuestran que la cavidad contiene superficies curvas, calculadas para enfocar las ondas sonoras con una precisión matemática asombrosa. Ángulos que se corresponden con principios de acústica que los científicos europeos tardarían siglos en descubrir. El análisis de frecuencia revela algo aún más escalofriante. La cámara puede generar 37 firmas infrasónicas distintas, modulando el flujo de aire a través de conductos de ventilación ocultos. Cada firma un efecto psicológico específico: miedo, desorientación, confusión, dolor. El sistema es autónomo. Reacciona a la dirección y velocidad del viento, seleccionando automáticamente la frecuencia más efectiva según las condiciones ambientales. Piensa en esto. La investigación moderna sobre guerra psicológica confirma que estas frecuencias son óptimas para el control de multitudes. Pero los constructores Ming esculpieron esta arma acústica en piedra, 500 años antes de que la ciencia siquiera existiera. Antiguo, deliberado. ¿Imposible? Número 3. Mu Tianyu, China. Año 2008. La Administración Meteorológica China registra una anomalía que desafía toda lógica. A lo largo de 1 kilómetro del imponente muro, la temperatura interna se mantiene inexplicablemente en unos constantes 21 grados Celsius. Piénsalo por un momento. Afuera, el mercurio oscila entre los 15 grados en el gélido enero y los sofocantes 38 grados del verano. Pero en el interior de esta sección del muro, los sensores térmicos se niegan a moverse de esos 21 grados. Sin calefacción, sin ventilación aparente, sin explicación geológica que lo justifique. ¿Cómo es posible? Los propios bloques de piedra parecen regular la temperatura mediante un mecanismo desconocido. El análisis de los materiales revela granito y piedra caliza estándar de la dinastía Ming. Nada fuera de lo común. Nada que explique esa asombrosa regulación térmica, algo que incluso los edificios inteligentes de hoy en día luchan por conseguir. Pero la doctora Chen Mei, a través de imágenes térmicas, descubre algo aún más inquietante: patrones de distribución de calor que siguen secuencias matemáticas precisas. Espirales de Fibonacci grabadas en la disposición de las piedras. Este patrón se extiende exactamente por 1089 metros, y luego abruptamente se detiene. ¿Cómo es posible que la dinastía Ming, sin conocimiento documentado de las secuencias de Fibonacci, pudiera haberlas incorporado a su construcción? Y lo más sorprendente, este sistema de regulación térmica sigue funcionando a la perfección después de 450 años. Un escaneo profundo revela la clave. Los bloques de piedra contienen una intrincada red de canales microscópicos, invisibles a simple vista. Estos canales forman un sistema circulatorio que mueve el aire a través de la estructura del muro, siguiendo patrones calculados. Este movimiento de aire crea corrientes de convección que transfieren calor de las piedras más cálidas a las más frías, y viceversa. Un sistema de equilibrio perfecto, una pasiva máquina de intercambio de calor que no requiere energía externa. Cálculos termodinámicos modernos confirman que esta red de canales debería, en teoría, regular la temperatura tal como se observa. Pero aquí reside el verdadero misterio. La precisión submilimétrica necesaria para tallar estos canales requiere una tecnología que no existió hasta el siglo XX. La cristalografía de rayos X revela algo aún más asombroso. Los canales fueron grabados durante la formación de la piedra, no añadidos posteriormente. ¿Cómo lograron los constructores dar forma a la piedra a nivel molecular durante su extracción? Medido, consistente, inexplicable. El muro de Mu Tianyu guarda un secreto que desafía nuestra comprensión de la historia y la tecnología. ¿Qué conocimiento perdido se esconde tras esta maravilla arquitectónica? Gub, China, 1572 d.C. Mientras se levanta un imponente muro,
algo extraño sucede. Las agujas de las brújulas giran sin control, enloquecidas. ¿Qué fuerza invisible está actuando aquí? Siglos después, en 2011, la confirmación. La Agencia Geológica China detecta una anomalía. El campo magnético, 8 veces más potente de lo normal, se extiende a lo largo de 300 metros, siguiendo el curso exacto del muro. Herramientas metálicas se imantan en minutos. Sistemas GPS colapsan. Incluso desde el espacio, los satélites captan una firma magnética inconfundible. El análisis de las piedras revela hierro. Sí, pero en proporciones normales. Nada que justifique un magnetismo comparable al de un electroimán industrial. Pero la historia no termina aquí. Retrocedamos en el tiempo. Mapas portugueses de 1593 ya alertaban sobre una zona donde las brújulas de los barcos fallaban. 4 siglos y medio de caos magnético documentado. Y ninguna explicación hasta ahora. Un mapeo detallado revela algo asombroso. La anomalía no es aleatoria. Dibuja patrones geométricos que se alinean con las defensas del muro. El campo se concentra en puntos clave y se dispersa en intensidades calculadas. ¿El resultado? Zonas muertas donde las armas metálicas pierden su poder, inutilizando la artillería guiada por brújula. Ingenieros militares chinos lo confirman. Este campo magnético perturbaría el disparo de los cañones, alterando su precisión. Pero ¿cómo manipularon el magnetismo siglos antes de la Revolución Industrial? Los anales Ming hablan de armas enemigas que fallaban inexplicablemente durante los asedios a Gube y Kau-u. Se culpaba a la pólvora defectuosa. Pero, ¿y si la verdad fuera otra? Un análisis moderno revela que el campo magnético desestabilizaría los proyectiles y sabotearía los mecanismos de disparo, exactamente como se describía en los informes de batalla. Piensa en esto. Estamos ante una tecnología perdida, un conocimiento ancestral sobre el control del magnetismo que desafía nuestra comprensión de la historia. Documentado, persistente, aparentemente imposible. ¿Qué secretos aguardan en las arenas del tiempo? Suscríbete y acompáñanos en este viaje a través de la historia. Un viaje construido sobre la evidencia, sobre informes arqueológicos meticulosos y los archivos de la prestigiosa Academia China de Ciencias. Pero antes, déjanos saber desde qué rincón del mundo nos estás escuchando. Tu participación es clave para seguir desenterrando estos enigmas. Ahora adentrémonos en la historia. Número 5. En Duhongan, un enigma desafía la lógica. Un tramo de la Gran Muralla China, documentado por primera vez en 1932 por equipos de investigación japoneses, presenta una anomalía asombrosa. 40 metros que desafían el paso del tiempo. Piensa en esto. 7 siglos expuestos a los elementos, y sin embargo esta sección permanece inalterable. Las piedras conservan bordes afilados, las juntas de mortero perfectamente selladas. El análisis químico revela materiales típicos de la dinastía Ming, pero con una diferencia crucial: estructuras moleculares que se resisten a la degradación. Las pruebas de envejecimiento acelerado en laboratorio muestran un deterioro normal, pero en la propia muralla esos mismos materiales desafían el tiempo. ¿Qué secreto ocultan estas piedras? El Departamento de Ciencia de los Materiales de la Universidad de Pekín escrutó la sección con microscopios electrónicos. Lo que descubrieron fue sorprendente. La estructura cristalina de la piedra se reorganiza a nivel molecular, curando microfisuras antes de que puedan propagarse. Mecanismos de autorreparación que los investigadores en nanotecnología apenas están comenzando a comprender. Pero aquí está la clave. Esta capacidad solo se manifiesta en un tramo de 40 metros. Más allá, el desgaste es el esperado. Registros chinos que datan de 1587 narran cómo los trabajadores observaron piedras curándose durante la noche tras un terremoto. 4 siglos de documentación confirman que el sistema de autorreparación permanece activo. ¿Cómo es posible la regeneración a nivel molecular en materiales ancestrales? Imágenes time-lapse tomadas durante 12 meses revelan el proceso en acción. Las grietas aparecen con los cambios de temperatura, pero se sellan en cuestión de horas, siguiendo patrones predecibles.
Las fisuras se rellenan con un nuevo crecimiento de cristales que encaja a la perfección con la composición circundante. El análisis isotópico confirma que el material de reparación proviene de la propia piedra, reconfigurándose para llenar los vacíos. Pero este proceso exige energía, y no hay una fuente externa aparente. La termografía durante los eventos de reparación muestra picos de temperatura de hasta 3 grados Celsius en los puntos de fractura. ¿De dónde proviene esa energía? ¿Del interior de la propia piedra? Ingenieros de materiales han intentado replicar el mecanismo de autorreparación utilizando la misma composición y estructura de piedra, pero las muestras de laboratorio no muestran ninguna propiedad de autocuración. El mecanismo solo funciona cuando las piedras permanecen en su posición original en la muralla. Extraer una piedra para pruebas detiene la autorreparación. Volver a colocarla la reactiva. ¿Cómo se comunican las piedras entre sí? ¿Qué medios desconocidos utilizan? Medido, activo, imposible. La Gran Muralla China guarda un secreto que desafía nuestra comprensión de la ciencia y la naturaleza. Número 6. El enigma de los obreros desaparecidos de San Haiwan, 1457. Los archivos imperiales chinos registran un destacamento de 347 trabajadores asignados a la construcción de la Gran Muralla. Los registros de asistencia diarios son claros. Al inicio del turno, todos están presentes. Pero al final del día, la realidad es escalofriante. 43 hombres se han esfumado. No hay cuerpos, ninguna señal de fuga, ni rastro de sus salarios. Y lo más inquietante, este patrón se repite. No una ni dos, sino 17 veces entre 1450 y 1490. En total, 819 almas se desvanecen sin dejar rastro. Los archivos chinos son meticulosos. Nombres, edades, lugares de origen, lazos familiares, todo está documentado. Pero la explicación de su desaparición, esa permanece oculta. Las investigaciones modernas, equipadas con detectores de metales y georradares, no encuentran fosas comunes en un radio de 50 kilómetros de los sitios de construcción. El análisis de ADN de los huesos hallados en los cimientos de la muralla no coincide con el de los descendientes de los desaparecidos. ¿Cómo es posible? ¿A dónde fueron? Los obreros simplemente se desvanecían durante la construcción de secciones muy específicas de la muralla. Secciones que, curiosamente, más tarde exhibirían propiedades inusuales. Tras el año 1500, los informes de desapariciones cesan. Las misteriosas secciones de la muralla están completadas. Pero el análisis detallado de los patrones de estas desapariciones revela una precisión perturbadora. Los obreros desaparecían solo durante los turnos nocturnos, entre las 2 y las 4 de la madrugada. Siempre en grupos de 7 a 12 individuos, siempre de los equipos que trabajaban en las piedras de los cimientos. Nunca de los que construían por encima del nivel del suelo. Sus expedientes personales revelan algo más. Los desaparecidos poseían habilidades muy específicas. Canteros con experiencia en construcción subterránea. Mineros familiarizados con sistemas de cuevas. Canteros que entendían los patrones de tensión de la piedra. Las desapariciones coinciden, con una exactitud pasmosa, con el avance de las obras en las secciones más avanzadas técnicamente de la muralla. Secciones que, incluso hoy, los ingenieros luchan por comprender. ¿Poseían estos hombres un conocimiento secreto? ¿Una habilidad olvidada? Los obreros desaparecidos poseían la experiencia necesaria para técnicas de construcción imposibles, y luego se desvanecieron, llevándose sus secretos con ellos. Pero hay más. Los testimonios de los supervivientes revelan detalles inquietantes. Obreros que relataban cómo sus compañeros caminaban hacia ciertos puntos de construcción en la noche, como sonámbulos. Compañeros que, al seguirlos, encontraban los cimientos vacíos, donde sus colegas habían estado trabajando. Sin señales de lucha, sin evidencia de que se hubieran ido. Sus herramientas abandonadas a medio uso. Los supervivientes describían una sensación, una compulsión irresistible de acercarse a ciertas piedras durante los turnos nocturnos. La mayoría se resistía. Aquellos que no lo hacían nunca más eran vistos.
Imagina la escena: la oscuridad, el silencio, la imponente muralla elevándose sobre ti, y una fuerza invisible que te atrae hacia lo desconocido. Documentados, contados, desaparecidos, un misterio que desafía la lógica y nos obliga a preguntarnos: ¿qué secretos se esconden tras la Gran Muralla China? Número 7. Simatai, China. 1986. Un descubrimiento fortuito de equipos de fotografía desataría un enigma que desafía la lógica. Ante nosotros, un tramo de la Gran Muralla China, aparentemente infinito. ¿Cómo es posible? Geodestas profesionales, armados con tecnología láser de precisión, confirman una verdad ineludible. La sección mide exactamente 200 metros. Sin embargo, la visión humana percibe algo radicalmente diferente: una extensión sin fin, un espejismo arquitectónico. Pero aquí está el giro. Esta ilusión solo se manifiesta desde tres puntos de vista específicos, ubicados con exactitud milimétrica mediante coordenadas GPS. Apenas 1 metro a la izquierda o a la derecha, y el espejismo se desvanece, revelando la verdadera longitud del muro. Durante 2 años, físicos ópticos de la prestigiosa Universidad de Tsinghua han intentado desentrañar este misterio. Su conclusión: la disposición de las piedras crea un efecto de perspectiva forzada, una técnica que exige un dominio avanzado de la geometría. La ilusión juega con la refracción atmosférica, la convergencia de líneas paralelas y la manipulación de la percepción de profundidad. Lo asombroso es que estas técnicas, que los artistas del Renacimiento tardarían siglos en desarrollar, ya estaban presentes en esta sección de la muralla, construida en 1368. Los registros arquitectónicos chinos de la época no revelan ningún conocimiento de la ingeniería de ilusiones ópticas. ¿Cómo lograron este prodigio? Piensa en esto. Durante más de 6 siglos y medio, los puntos de vista permanecen inalterados. La ilusión persiste. Los instrumentos de medición confirman las dimensiones reales, pero nuestros ojos nos dicen que estamos ante algo infinito, medido, preciso, imposible. La Gran Muralla China guarda secretos que desafían nuestra comprensión de la realidad. 8. Wangyawan, año 2006. Un descubrimiento asombroso emerge durante una restauración. Una red de cámaras resonantes incrustadas en la mismísima Gran Muralla China. ¿Cómo es posible? Ingenieros de sonido pronto se dan cuenta de algo extraordinario. Un susurro pronunciado cerca de la torre número 17 viaja a través de la estructura de piedra, audible y claro, a más de 2 kilómetros de distancia, en la torre número 21. Un mapeo acústico revela una serie de cámaras alineadas con precisión milimétrica, diseñadas para canalizar ondas sonoras a través de la roca sólida. El sistema funciona en ambas direcciones, pero con una peculiaridad: solo transmite frecuencias dentro del rango de la voz humana, entre 85 y 255 Hz. Fuera de ese espectro, el silencio. Esta red acústica conecta 47 torres a lo largo de 22 kilómetros de la muralla. Cada punto de conexión, calculado con una exactitud matemática que exige un profundo conocimiento de la física ondulatoria y la ingeniería acústica. Pero aquí está el enigma. La dinastía Ming, constructora de esta sección de la muralla, ¿poseía tal conocimiento? Los registros chinos del año 1580 hablan de trabajadores que escuchaban voces provenientes de torres lejanas, pero lo atribuían a espíritus. Pruebas modernas confirman la increíble realidad. Esta red funciona como un sistema de comunicación ancestral, mucho más sofisticado que cualquier cosa construida hasta la invención del teléfono. Y lo más sorprendente: después de más de 400 años, la claridad de la señal permanece intacta. ¿Cómo lograron esta hazaña? ¿Qué secretos esconde esta maravilla de la ingeniería antigua? Una tecnología que desafía nuestra comprensión de la historia. Número 9. La imposibilidad estructural de Jiayuan. En 2009, un estudio de ingeniería civil desenterró un enigma que desafía las leyes de la física. Una sección de la torre de Jiayuan, con un peso de 4.800 toneladas, se alza sobre cimientos de piedra
que según las pruebas de materiales solo deberían soportar 2.000 toneladas. ¿Cómo es posible que esta estructura se mantenga firme durante 642 años? Ingenieros, desconcertados, recrearon la torre en simulaciones computacionales, utilizando los mismos materiales y dimensiones exactas. El resultado fue siempre el mismo: un colapso catastrófico en menos de 30 años. Pero la torre real, desafiante, permanece intacta, sin mostrar ni una sola grieta por tensión, asentamiento o debilidad estructural. ¿Cuál es el secreto? Los cimientos parecen redistribuir el peso mediante un mecanismo desconocido, haciendo que esas 4.700 toneladas se sientan como si fueran solo 2.000. Análisis de cristalografía de rayos X revelan algo aún más sorprendente. La estructura molecular de la piedra se transforma bajo presión, volviéndose más fuerte, no más débil. La ciencia de los materiales no tiene explicación para piedras que mejoran su capacidad de carga bajo tensión. La torre de Jiayuan se alza hoy, desafiando cada cálculo de ingeniería con cada tonelada que soporta. Una imposibilidad hecha realidad. Una estabilidad inexplicable. Número 10. La Gran Muralla China. Un enigma de resistencia sísmica. Año 1976. El terremoto de Tangshan, un cataclismo de magnitud 7.8, sacude el norte de China, reduciendo a escombros ciudades enteras. Pero a tan solo 12 kilómetros del epicentro, un tramo de la Gran Muralla permanece inalterado, intacto. La Administración China de Terremotos documentó lo impensable. Los sismógrafos registraron una aceleración del suelo de 0.3 gramare en la base del muro, una fuerza devastadora, suficiente para fracturar la roca y demoler construcciones modernas. Sin embargo, mientras edificios contemporáneos se desplomaban a escasos kilómetros, la milenaria estructura resistía. ¿Cómo es posible? Esta sección del muro, erigida en 1362, desafía toda lógica. No hay rastro de técnicas de ingeniería antisísmica conocidas en la arquitectura china. Ausencia total de juntas flexibles, amortiguadores o aislamiento en los cimientos. Solo bloques de piedra unidos con argamasa. Una construcción aparentemente rudimentaria. Pero las pruebas sísmicas revelan un secreto asombroso. La estructura se vuelve más estable cuanto más se mueve el suelo. ¿Cómo? La energía del terremoto, en lugar de destruirla, se transforma en resistencia a la compresión, gracias a un mecanismo aún desconocido. Piensa en esto: 43 terremotos de gran magnitud desde su construcción. 0 daños en esta sección específica. Probado, documentado, inexplicable. ¿Acaso la Gran Muralla China esconde un secreto ancestral, una forma de ingeniería perdida que desafía nuestra comprensión de la física? Número 11. Badaling Norte. Un hallazgo que desafía la lógica. Dentro de las entrañas de la Gran Muralla, ocultos en nichos secretos, reposan materiales orgánicos que se niegan a descomponerse, desafiando el paso de 500 años. Madera con la humedad intacta, conservando su estructura original. Tejidos que aún ostentan los vibrantes colores de sus tintes con la resistencia de sus fibras intacta. Los análisis de laboratorio confirman su origen, la dinastía Ming, pero revelan algo más: un nivel de conservación que debería ser imposible sin la intervención de la química moderna. ¿Cómo es posible? El efecto de esta asombrosa preservación se extiende, con precisión milimétrica, 3 metros desde secciones específicas del muro. Más allá de esa frontera invisible, la descomposición sigue su curso natural. Pero la anomalía no termina ahí. Las pruebas microbiológicas son contundentes: ni bacterias, ni hongos, ni insectos. En el interior de este campo de conservación, la vida simplemente no existe. La tecnología que opera aquí actúa a nivel molecular, bloqueando la oxidación y el ataque biológico. Un escudo invisible contra el tiempo. Pero aquí está el enigma. Los antiguos textos alquímicos chinos del siglo XV guardan silencio. No hay rastro de técnicas de conservación más allá del salado y el ahumado. Este campo de conservación permanece activo,
protegiendo todo lo que se encuentra en su interior. Del propio tiempo. Activo. Selectivo. Imposible. ¿Qué secreto ancestral se oculta tras los muros de Badaling Norte? Año 2012. En un remoto rincón del planeta, algo inusual llama la atención de los satélites GPS. No es una ciudad, ni una formación natural. Es algo diferente. Número 12. Así se conoce este misterioso sistema de navegación descubierto en Dziumenek. ¿Pero qué es exactamente? Las imágenes satelitales revelan un patrón inquietante. Secciones de un muro que, vistas desde la órbita terrestre, forman intrincados diseños geométricos. ¿Una antigua civilización? ¿Un mensaje codificado? ¿O algo aún más extraño? ¿Qué propósito ocultaban estas estructuras? ¿Quién las construyó y por qué? Acompáñanos en esta investigación para desentrañar los secretos de Dziumenek. Las coordenadas grabadas en la piedra no son aleatorias. Coinciden asombrosamente con la navegación astronómica. Fórmulas complejas, relaciones matemáticas entre los ciclos lunares, las posiciones del Sol y cálculos de mapas estelares. La Academia China de Ciencias lo ha confirmado. La alineación del muro responde a las necesidades de la navegación marítima. Pero aquí está la paradoja. El muro se encuentra a 300 kilómetros tierra adentro. La precisión geométrica que exhibe exige un conocimiento astronómico que, supuestamente, los eruditos chinos no desarrollarían hasta el siglo X. Sin embargo, los registros de construcción revelan que el diseño del muro se planificó en 1473. ¿Cómo es posible? El sistema de navegación integrado en el muro incorpora correcciones por la deriva continental y los cambios en la órbita lunar a lo largo de los siglos. Piensa en esto. Sistemas GPS modernos utilizan ajustes matemáticos similares. Los constructores del muro anticiparon movimientos planetarios 400 años antes de que los astrónomos europeos calcularan esas mismas correcciones. Calculado. Preciso. Imposible. 12 enigmas. 12 soluciones inalcanzables. Maravillas de la ingeniería incrustadas en piedra y argamasa. Cada una documentada por equipos que llegaron con instrumentos de medición y se marcharon con preguntas que aún hoy les quitan el sueño. El Gran Muro no es solo una barrera defensiva. Es una demostración de tecnología avanzada, una exhibición de conocimientos que la ciencia moderna aún se esfuerza por comprender. ¿Quiénes eran realmente estos constructores? ¿Y qué más sabían? Pero esto lo cambia todo. Año 2018. China. Bajo los cimientos de Mutianyu, un descubrimiento asombroso. Una cámara sellada, oculta durante siglos. En su interior, planos de ingeniería de una precisión asombrosa, detallando cada una de las 12 secciones misteriosas de la Gran Muralla. La datación es escalofriante. 1568 d.C., más de 500 años antes de que la ciencia moderna siquiera comenzara a comprender los fenómenos que estos dibujos representan. ¿Cómo era posible? Los constructores no solo sabían lo que estaban creando, sino que documentaron sus imposibles logros y, lo más intrigante, sellaron la evidencia bajo toneladas de piedra. Pero la cámara guardaba un secreto aún mayor. Junto a los planos, algo más. Instrucciones de activación. ¿Qué significan? ¿Para qué servían? Las coincidencias no existen. Los misterios, a veces, son características. Y la Gran Muralla, construida hace siglos, aún tiene mucho que revelarnos sobre su verdadero propósito. ¿Estamos listos para escuchar? Bajo la sección de Mutianyu, una cámara sellada aguardaba, pero no solo con planos e instrucciones. Los equipos de arqueólogos descubrieron algo más. Pertenencias personales de los trabajadores desaparecidos de Shanyuan. Herramientas grabadas con nombres que coincidían con registros de hace 460 años. ¿Qué significaba esto? No se trataba de una simple desaparición. Estos hombres fueron reclutados, seleccionados por sus habilidades únicas, necesarias para incrustar tecnologías imposibles en piedra y argamasa. La cámara contenía sus informes finales, escritos a mano,
revelando técnicas de construcción que desafían la imaginación. Manipulación molecular de estructuras cristalinas en la piedra, acústica matemática esculpida en la roca sólida, creación de campos magnéticos mediante la alineación precisa de minerales y regulación térmica a través de microscópicos canales de aire. Estos trabajadores, dados por perdidos, se convirtieron en el último secreto de la Gran Muralla, maestros artesanos que comprendieron principios de ingeniería avanzada siglos antes de que la ciencia convencional siquiera los contemplara. Completaron su tarea y con ella sellaron su destino, encerrándose en la historia junto con su conocimiento. La Gran Muralla no es solo una fortificación, es su monumento, su tumba. Piensa en esto. ¿Son los misterios realmente irresolubles o simplemente están celosamente guardados?